Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta clase vamos a estar hablando sobre las micosis profundas que se presentan en el organismo. Pueden afectar a diferentes partes del organismo, desde la piel hasta diferentes órganos, el cerebro, los pulmones, los huesos, el hígado, vaso. Vamos a iniciar con la aspergilosis. La aspergilosis es una micosis profunda que afecta preferentemente a los pulmones. Entonces los pulmones son el órgano más afectado. Está causado por el Aspergillus fumigatus. Estos microorganismos suelen ser oportunistas. Entonces eso quiere decir que se presentan generalmente en pacientes inmunocomprometidos. Esos pacientes inmunocomprometidos pueden eh, tener ese cuadro a raíz de cáncer, de VIH, pueden ser pacientes diabéticos, pacientes inmunosuprimidos en tratamiento con corticoides, en tratamiento con algún quimioterápico. Entonces, por eso es que generalmente se presentan como oportunistas. ¿Cuál es el mecanismo de infección? La inhalación de los esporos. Estos esporos son inhalados y van a los pulmones. Microscópicamente se presentan como hifas que tienen pequeños septos con ángulos agudos. Entonces tienen como pequeños bracitos, ya vamos a observar, fíjese aquí, son muy similares a una pequeña planta con un tallo y los filamentos aquí en ángulo agudo. Entonces tiene como pequeñas ramitas. Aquí tenemos otra imagen a la derecha, donde podemos ver un tallo principal y luego pequeñas ramitas en un extremo. Generalmente coloniza las cavidades pulmonares preexistentes, por ejemplo, en el caso de personas que hayan tenido un cuadro de absceso pulmonar, donde haya quedado alguna caverna, también, por ejemplo, pacientes que hayan padecido de TBC, de tuberculosis, entonces más aprovechan esas cavidades, esas cavernas que se formaron en esos cuadros previamente. También hay un tipo de aspergilosis que es la invasiva, donde hay trombosis vascular, entonces hay cuadros en otros órganos, ¿verdad? Como infartos, también puede haber extensión al cerebro, al corazón, a los riñones, todo eso es secundario a la migración del microorganismo a través de la sangre. El pulmón entonces sirve como una fábrica y envía a través de la sangre los microorganismos que se van, como siempre, a los órganos más irrigados, que reciben mayor cantidad de sangre. Fíjense aquí en esta imagen macroscópica, como ya observamos una pequeña formación cavernosa aquí en el pulmón y dentro se puede ver la colonia de hongo. Microscópicamente, así como se veía en la imagen anterior, se ven como pequeñas ramitas, pequeños tallos, que serían estos, y una especie de penacho en un extremo, como pequeñas flores. Entonces, luego tenemos otra micosis que es bastante similar y ustedes van a poder ver la diferencia entre esta y la siguiente. Fíjense aquí, como tienen pequeños tallos y unas ramitas en un extremo. Son muy similares a las algas marinas. La mucormicosis es otro tipo de infección micótica, también oportunista, como lo son la mayor parte de toda esta serie de patologías micóticas. La mayor parte de ellos son oportunistas. Entonces, esta mucormicosis se suele presentar más en pacientes, por ejemplo, diabéticos, descompensados o pacientes con neutropenia. Está causado por los pseudomicetos. También la forma de infecciones por la inhalación o la ingestión
de esporos, ¿verdad? Ingestión de comidas o de alimentos infestados con estos esporos. Entonces, en este caso, las hifas suelen ser largas y gruesas, no son septadas como en el caso de la aspergilosis y tienen ramificaciones en ángulo recto. Fíjense, son bien diferentes a las hifas de la aspergilosis. ¿Sí? Tienen ramificación en ángulo recto y son más gruesas. Estos tronquitos, estas ramas son más gruesas. Fíjense aquí, se observa perfectamente una ramificación en ángulo recto, no las ramificaciones agudas que tenían las otras hifas de la aspergilosis. Puede presentar cuadros cerebrales, ritmocerebrales, pulmonares y también infecciones subcutáneas. En este caso, aquí tenemos un pulmón. Como se puede observar en este pulmón, se observa aquí la formación de una cavidad y un infarto secundario a la infección, un infarto de gran tamaño. La criptococosis es otro tipo de micosis que también es sistémica y afecta casi exclusivamente a las personas con deficiencia en la inmunidad. Esta deficiencia, como siempre les digo, ¿verdad? Puede ser causada por tratamientos quimioterápicos, por patologías crónicas, el tipo de la diabetes, artritis reumatoide, pacientes con VIH, pacientes desnutridos. Entonces, está causado por el Cryptococcus neoformans y la forma de infección también es la inhalación de esos esporos micóticos. Los esporos suelen tener una cápsula, una pequeña cápsula de moco, como pueden ver aquí. Estas son células, pero estos son los esporos micóticos. Estos son los esporos y tienen una pequeña cápsula de moco. Son muy similares a un huevo frito, ¿sí? Para que tengan idea. Estos son los Cryptococcus. Este es un esquema, una imagen. Si se fijan aquí, van a ver que las esporas micóticas, ¿verdad? Son depositadas generalmente por animales que vuelan, palomas, murciélagos, pájaros, ¿verdad? Entonces de allí, del suelo, generalmente, o de alimentos contaminados, son aspirados por las personas y luego van en primer lugar al pulmón y luego a los diferentes órganos. Como ven en el caso de la criptococosis, afecta principalmente al sistema nervioso. Aparte del pulmón, afecta al sistema nervioso, a las meninges. Esa cápsula tiene de moco, ¿verdad? Formado por polisacáridos. Son resistentes a la muerte por los macrófagos alveolares. Por eso es que se diseminan del pulmón, se pueden diseminar tranquilamente al sistema nervioso. Producen una oxidasa, ¿verdad? Que es la fenoloxidasa, que digamos que protege al hongo en el sistema nervioso central de la epinefrina. Esta epinefrina sería la encargada de atacar a ese microorganismo, pero como produce una oxidasa que neutraliza esa epinefrina, entonces por eso es que eh, suele causar, una vez que el paciente se infecte, suele causar, eh, digamos que eh, comúnmente, ¿verdad? Afectación del sistema nervioso central. Aquí tenemos otra imagen. Estas son los pequeños esporos y esta es la cápsula de moco que rodea esos esporos micóticos. Se pueden observar con tinta china o también se pueden observar con la tinción, si están presentes en el tejido, se pueden observar con la tinción de hematoxilina y eosina. Aquí, estos son los criptococos. Son esporos micóticos. Aquí también se observa con tinta china. Es muy evidente su cápsula de moco. Todos estos son criptococos.
Pueden producir lesiones pulmonares, ¿verdad? Focales, difusas. También, como les dije, pueden producir cuadros graves cuando atacan al sistema nervioso central, en este caso las meninges, los núcleos basales, la corteza gris. Y en una minoría de los pacientes ataca a otros órganos, como la piel, el hígado, el vaso, las glándulas suprarrenales y los huesos. Esto es con hematoxilina eosina. Vamos a nosotros ver que, por ejemplo, los criptococos se asemejan bastante a la histoplasmosis, pero fíjense en esta imagen, los criptococos tienen un mayor tamaño que el histoplasma capsulatum, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Que es el microorganismo que vamos a ver a continuación. En este caso, los criptococos tienen casi el tamaño de una célula. Fíjense, estos son criptococos, criptococos, criptococos. También aquí criptococos, criptococos, y tienen prácticamente el tamaño de una célula. Parecen una célula, pero con aspecto de huevo frito. Entonces, eso es muy importante para que ustedes puedan distinguir entre criptococos e histoplasma. Esto es con tinta china. Aquí se observa perfectamente las esporas micóticas. La histoplasmosis es otro tipo de infección micótica sistémica también. Está causada por el histoplasma capsulatum. También se da por inhalación de los esporos. En este caso, los esporos son más pequeños que el de criptococos. Miden de 2 a 4 micrómetros. Tienen una pared fina. En este caso no tienen esa cápsula de moco, esa cápsula gruesa que tiene el criptococo, sino que tiene una pared más fina. Aquí tenemos la histoplasmosis. Como pueden ver aquí en la imagen también, se da por la inhalación de los esporos. Primeramente afecta a los pulmones, de allí pasa a los huesos, al hígado, al vaso, a los ganglios linfáticos, al aparato respiratorio. Existe un tipo de histoplasmosis que es la pulmonar aguda pero autodelimitada, donde hay afectación pulmonar con un cuadro inflamatorio agudo, con edema, sangrado, tos, hemóptisis, ¿verdad? Pero que pasa. Y luego está la histoplasmosis pulmonar, que es fulminante, donde hay mayor compromiso de los órganos. Entonces hay extensión a los ganglios linfáticos, al hígado, al vaso, a la médula ósea. Sin tratamiento suele ser mortal. Aquí tenemos la imagen de los histoplasmas. Fíjense, esta es una célula y estos son los histoplasmas. Si comparan van a ver que el histoplasma, además de que se presentan como pequeños grupos, como pequeños acúmulos, son de un tamaño mucho menor a las células, ¿sí? A las células de los tejidos. Estas son células y estos microorganismos son los histoplasmas. Son de un tamaño mucho menor. Voy a mostrar nuevamente el criptococo. El criptococo es más grande, fíjense, tiene prácticamente el tamaño de una célula o más inclusive. Sin embargo, el histoplasma es mucho más pequeño, ¿sí? Mucho más pequeño. También vemos aquí, esto es un macrófago con histoplasma en su citoplasma, ¿sí? Estos son los histoplasmas. Tienen un tamaño mucho menor que las células del tejido. Aquí tenemos más. Fíjense, son pequeñitos. Esta es el núcleo de una célula. Esta es una célula. Este es el núcleo de una célula y este es el histoplasma. El tamaño es mucho menor. Y también tenemos macrófagos con histoplasma. Estos son los histoplasma capsulatum. La pared es mucho más delgada y el tamaño mucho menor que el criptococcus. Pero igualmente son bastante similares en su forma. La coccidioidomicosis es un tipo de micosis donde se producen endosporos. Ya les voy a mostrar enseguida. Es una infección micótica crónica, necrotizante, que se asemeja bastante a la tuberculosis. Está causada por el Coccidioides ignitis. En el tejido forman esférulas o esporangios de 20 a 60 micrómetros, son bastante grandes,
con endosporos. Enseguida les voy a mostrar qué son los endosporos. La infección también, así como la criptococosis y la histoplasmosis, se da por la inhalación de esporos micóticos. Entonces tenemos aquí inhalación de los esporos micóticos, primero pulmón, luego piel, meninges, hueso. También tiene un cuadro agudo, autodelimitado, que afecta a los pulmones, y un cuadro diseminado, como infección ya sea primaria o por reactivación. Allí afectan a los demás órganos, como pulmones, piel, hueso, meninge, tracto genitourinario, vaso. Estos son los microorganismos y están, si se fijan, cada uno de estos son los pequeños esporos micóticos del coccidioide. Cada uno es un coccidioide, pero están rodeados de una cápsula. Entonces son como un pequeño balón lleno de, un pequeño globo lleno de coccidioides. Entonces, por eso es que se dice que son endosporos, porque tienen esporos dentro de una gran cápsula. ¿Sí? Aquí en este caso se está rompiendo la cápsula, por eso estos microorganismos se están empezando a liberar. Aquí fíjense, tienen una gran cápsula que rodea a estos coccidioides. Aquí esa cápsula está discontinua, ya se rompió, ya se están liberando los coccidioides. Por eso es que se dice que son endosporos. Aquí tenemos más imágenes. Coccidioides. La cromomicosis es una infección micótica también crónica de la piel y el tejido celular subcutáneo. Entonces aquí ya no vemos lesión en los pulmones, ¿sí? La cromomicosis afecta generalmente a la piel y al tejido celular subcutáneo. Causa lesiones verrucosas, ulceradas en los miembros inferiores. Está producida por diferentes microorganismos. La Fialófora verrucosa, Fonseca pedrozoi, Fonseca dermatides, la Cladostoporium carrioni. Es una infección, ¿verdad?, que penetra a la piel a través de pequeños traumas, de pequeñas heridas. Entonces generalmente es más común en las zonas rurales, en personas que se dedican a la agricultura, que andan descalzos o que andan en hojotas, ¿verdad? Que tienen pequeñas lesiones en la piel. Entonces a través de esas lesiones es por donde el microorganismo ingresa al cuerpo. Su característica histológica es que tienen una coloración marrón, ¿sí? Son redondeados, son esporos, pero de color marrón. Entonces, macroscópicamente las lesiones vamos a ver que son del tipo verrucosas. Estas lesiones son denominadas verrucosas, ¿sí? Afectan al miembro inferior, en este caso esto es un pie, hasta el tobillo le está afectando todo el pie. Este es el microorganismo, tiene una coloración marrón, ¿sí? Entonces esa es su característica, cromomicosis. Entonces coloración cromo para el microorganismo, ¿sí? Aquí también vemos tejido y estos que tienen en coloración marrón son los microorganismos. Generalmente estos microorganismos están dentro de células gigantes, entonces vamos a ver macrófagos o células gigantes que están conteniendo esos microorganismos. También vemos aquí cromomicosis. Si ustedes ven esporos micóticos de color marrón, es cromomicosis. La esporotricosis es otro tipo de infección, ¿verdad? Es crónica también de la piel, del tejido subcutáneo y de los ganglios regionales. Está producida por el Sporotrichium scheni, ¿sí? También el mecanismo por el cual ingresa al cuerpo, al huésped, es por lesiones en la piel. Son hongos redondeados o alargados que tienen una pequeña espícula denominado cuerpo asteroide, que se observa microscópicamente. Entonces, macroscópicamente, lo que nosotros vamos a observar en el miembro afectado serían estas lesiones también sobrelevadas, ulceradas, ¿sí?
bien delimitadas. Y microscópicamente vamos a observar un microorganismo de esta forma con las espículas. Estas son las espículas. Son como pequeñas radiaciones, digamos. ¿Sí? Estas son las espículas. Esto que rodea acá el microorganismo son las espículas. Son como pequeñas radiaciones que se pueden observar microscópicamente. Los micetomas también son un grupo de infecciones micóticas que, así como la cromomicosis, afectan al miembro inferior, ¿sí? A los miembros inferiores. Macroscópicamente son muy similares a la cromomicosis, excepto porque en la cromomicosis se producen lesiones exofíticas de aspecto verruciforme, verrucoso. Sin embargo, en los micetomas se producen lesiones ulceradas que supuran en la piel del miembro. Entonces, este miembro se encuentra tumefacto, ¿verdad? Hinchado. Tumefacto quiere decir hinchado, deformado, con múltiples orificios por donde drena un líquido. Puede estar producido por bacterias o por hongos. En el caso de las bacterias está la nocardia, el streptomyces, o sea, los distintos tipos de streptomyces, el somaliensis, el madurá, el pelletieri. Y también es producido por hongos, en este caso por la madurela, ya sea mycetomi o grisácea, ¿verdad? Macroscópicamente las lesiones se observan así, de esta forma. Como ven, el miembro, todo el pie izquierdo se encuentra edematizado, tiene diferentes orificios, ¿sí? Pequeñas úlceras por donde drenan un líquido, ¿sí? Entonces está tumefacto, hinchado, drenando líquido purulento. Fíjense aquí presenta más lesiones verrucosas, muy parecido a la cromomicosis. Fíjense aquí en la planta del pie, forman estas pequeñas lesiones tipo verrucosas que luego van a ir drenando. Fíjense la evolución de la lesión, luego el tratamiento. Esto es antes del tratamiento, esto es luego del tratamiento. Aquí está totalmente hinchado, está abombado hacia la planta del pie, sin embargo aquí ya se ve que está más aplanado y ya las lesiones están empezando a desaparecer. Microscópicamente se observan como lesiones con un aspecto de algodón, algodonosos. Fíjense aquí, tienen un aspecto de algodón. Aquí son lesiones algodonosas. En el caso de las bacterias, por ejemplo, o sea, en el caso de que sea producida por bacterias, estas son gram positivas. Son gram positivas. El actinomyces también suele presentarse en infecciones del tracto genital, por ejemplo, en mujeres, donde ocurren enfermedades pélvicas inflamatorias graves. Entonces se suele observar actinomyces también. Las infecciones suelen ser muy severas. Se llega inclusive a la histerectomía, o sea, hasta sacar el útero, ¿verdad? Extirpar el útero de la mujer para curar ese proceso infeccioso. En el caso de que sean bacterias las productoras, crecen en el medio de cultivo Lowenstein-Jensen. Se pueden observar como bacilos gram positivos. Aquí estos son los microorganismos. Entonces tienen pequeñas ramificaciones y no son VAR, o sea, no son bacilos ácido alcohol resistentes, sino que son gram positivos. Es muy característica esta imagen microscópica de la bacteria. Aquí tiene este aspecto algodonoso que es patognomónico. Cuando se observan colonias bacterianas como esta de aspecto algodonoso, siempre es actinomyces. Aquí tiene un infiltrado inflamatorio rico en neutrófilos. Bueno, eso es todo.